escrituras el día de hoy y estamos muy contentos, gozosos porque pues después de este tiempo de asueto, de descanso, ¿verdad? Por el día 15 de 16, pues estamos aquí en el compromiso de continuar respondiendo algunas situaciones que se han dado principalmente en internet, que se han dado en las redes sociales. Y yo creo que es importante que todos estemos con herramientas para conocer verdaderamente de dónde debemos de partir en nuestro estudio sistemático de la palabra y no dejándonos llevar, ¿verdad? Muchas veces por la interpretación o solo la interpretación de algunos varones, de algunos predicadores. Y esto es necesario porque lo primero que tenemos que hacer es estudiar las escrituras para poder tener una perspectiva real de lo que estamos buscando cuando estamos indagando sobre algún tema, escudriñando, examinando. Entonces, quedamos, y así lo dice nuestro título del día de hoy. Estamos en Pregúntale a las Escrituras y oramos a un Dios o a tres dioses. En otras palabras, ¿verdad? La Trinidad o la tripartita personalidad de Dios. Aquí hay varios misterios que podemos abordar y hay muchas cosas que podemos decir en las escrituras donde se relata la idea, ¿verdad?, de un solo Dios, donde hay tres partes de este Dios, y digo partes y lo exalto porque cuando decimos personas, pensamos en una o tenemos la idea de una multiplicidad de personalidad o múltiple personalidad, ya en pocas palabras. Y cuando estamos haciendo eso, decía un maestro mío, ¿verdad? Que estamos viendo a una persona esquizofrénica que tiene varias personalidades y no, o sea, no es la idea. Esto vino a raíz, amados, y esta necesidad de poder abordar este tema vino a raíz de algo concluyente y algo que ya está afectando a lo largo desde el año 2000, a lo largo de estos últimos 22 años en nuestra historia. Ha habido muchas personas que se han levantado en contra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos argumentan y dicen, ¿verdad?, que fue un hombre, que fue un profeta, que fue alguien que efectivamente vino con un propósito, pero le quitan la parte divina, ¿no? O sea, un solo hombre. Y no, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, con sus misterios a lo largo de su pasión, ¿verdad? Cuando fue abandonado, cuando tuvo que cargar con todos nuestros pecados y varias situaciones, pero la tripartita personalidad de Dios se tiene que visualizar de una forma correcta. A lo largo de la escritura vemos y hemos descubierto también que se relata a las tres personas, ¿no? Lo voy a decir así, en esta ocasión permítame decirlo así, porque esa es la idea que tenemos, tres personas. Y en todo caso no estaría erróneo, pero no son personas individuales. Entonces son la unidad, una unidad indivisible. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no iguales, a imagen y semejanza de Dios. Y esas palabras en el hebreo, amados y amadas, son muy profundas y tenemos que tomar atención en ellas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, y son misterios que realmente uno dice, bueno, pues ahí están, ¿no? De alguna manera alguien fue influenciado divinamente para encontrarlo. Y por ejemplo, la estrella de David, la Maguen David, que se utiliza mucho, que es el símbolo de la bandera nacional, ¿verdad?, del Estado de Israel. Nosotros la usamos aquí en mi anillo de bodas.
la tenemos, unos hermanos nos lo hicieron por el amor que sabían le teníamos a Israel. Esta estrella, ¿verdad? Si usted la visualiza bien, son dos triángulos, uno de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. Y esos tres triángulos nos muestran, ¿verdad? El triángulo nos muestra precisamente esa verdad de una forma muy visual. Una tripartita, tres partes, tres lados, ¿verdad? Pero es una sola figura. Y de la misma manera estamos hechos nosotros. Es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí es donde muchos van a saltar y van a decir y me van a acabar diciendo, bueno, pero ¿cómo le pones cuerpo a Dios? Ah, pues es que Dios es espíritu, el Padre es espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu del Padre. Ah, ¿y cómo te atreves a ponerle cuerpo? Ah, es que el cuerpo es el Señor Jesucristo. O sea, la parte física, la parte que ahorita lo vamos a ver, Dios puede hacer muchas cosas y ha habido revelaciones en la mente humana que nos ha permitido ver, pero que de alguna manera pues se ha ido por otro lado, no con el propósito de Dios. Entonces el cuerpo, pues es el Señor Jesucristo, es el que tenía que ser sacrificado, como en Génesis, tantos ejemplos que tenemos de esta tripartita personalidad. Y por último, y no menos importante, sino que, o sea, del mismo nivel, está el Espíritu Santo, ¿no? El Ruach HaKodesh, que es el alma de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo nos revela de sí mismo que Él da y reparte como Él quiere. Él se contrista, o sea, él se contrista, eso quiere decir que hay emociones y sentimientos en Él. Entonces, esa es la tripartita personalidad, amados y amadas, y es sobre la base que lo pueden ustedes indagar en las Escrituras. Yo indagando en las Escrituras y habiendo recibido esto en Israel en el año 2000, tengo el estudio, tengo la tesina, que la puedo compartir con ustedes si me escriben al correo, me hacen preguntas. Ese va a ser va a ser su, no premio, pero sí un reconocimiento a sus preguntas. Y yo lo puedo compartir con ustedes. Y este estudio, esta tesina sobre la tripartita personalidad de Dios tiene mucho fundamento. Y el primer fundamento donde yo los quiero estacionar para que usted de ahí parta a indagar es Génesis 18. Génesis 18 es un encuentro, ¿verdad? Sobrenatural. Así a simple vista se han puesto palabras, acordémonos, se han puesto palabras que no corresponden al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, digan lo que digan, todo fue escrito, leído y, y hablado en arameo y hebreo. O sea, no hay para dónde hacerse. Ya en la traducción posterior, en Alejandría, en la Septuaginta, entonces ahí ya podemos decir que se tradujo al griego koiné. ¿Se acuerdan? Alguna vez me equivoqué, no recordaba el nombre, pero el griego koiné. Entonces, pero fue hasta esa época, ¿no? Después de Alejandro Magno o en ese tiempo, ¿verdad? De los personajes de griego-helenistas que quisieron unificar todo el mundo conocido en aquella época. Y dice aquí en el capítulo 18, en el capítulo 18 de Génesis, después le apareció Jehová. Fíjate, o sea, tenemos que empezar a leer y tenemos que leer con esa tenacidad. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, Shalosh Anashim. ¿Qué quiere decir? 3 varones. Shalosh Anashim, que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. O sea, está hablando en plural. Sin embargo, recordemos a quién vio, quién se le apareció. ¿Quién? Yahvé, Jehová, nuestro Señor. Ajá. Entonces, menciona uno, o sea, el Espíritu Santo nos esconde y
vio a Yahvé y a su escolta, vio a Yahvé y a sus acompañantes. Esa sería la forma correcta. Y es por eso que les digo, tenemos que ser muy tenaces en el pensamiento bíblico, porque nos tenemos que atrever a pensar. O sea, no nos podemos quedar ya con las traducciones y con las interpretaciones, ¿verdad? De hombres que ya dije y que ya insistí, en su momento estuvo bien, en su momento recibieron revelación, pero hoy es necesario que miremos profundamente. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, y dice, salió y se postró a tierra para recibirlos. Y dijo, Señor. Son 3 y cambia a singular. Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Señor, vuestros pies. Pues bueno, todos pueden decir, bueno, pues tiene 2, ¿no? Tenía 2. Ok, pero vio al Señor, o sea, Yahvé, o sea, y sus pies, o sea, los 3 tenían pies. Y dice, 3 y cada uno con un par de pies, obviamente, ¿no? Derecho e izquierdo. Dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Traer un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, o sea, si el Señor llevaba ángeles, los ángeles simplemente, como dice aquí, no tendrían por qué estar hablando ni intercomunicándose con Abraham. O sea, el único que hablaría, el único que estaría hablando sería Yahvé, nuestro Señor, Jehová. Entonces, dice, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 panes, y ya prepararon todo lo que ellos habían propuesto en su corazón. Dice, y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado en el verso 8, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y ya aquí viene la promesa de Isaac. Entonces, amados, tenemos que posicionarnos en una parte lingüística, ¿verdad? Profunda, de entendimiento también, ¿no? Estamos hablando en singular y en plural, refiriéndonos a una sola persona, a Yahvé, al Señor. Ahora es importante que entendamos a partir de aquí, ¿no? Lo que sucede. Hay una reunión entre estas personas, ¿verdad? Entre esta tripartita personalidad que se le vino a Abraham, que la vamos a entender ahorita, pero que nosotros tenemos que estar bien conscientes que el Señor pues ha hecho con nosotros misericordia de poder entender esta parte, ¿ok? Entonces, miremos cómo se sigue desarrollando esta lectura. Dice en el verso 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham, y encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las tierras, las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, aquí vemos que primero no se le iba a encubrir nada a Abraham, ¿no? De qué manera el Señor cubrió su rostro. Hay una película muy famosa de esas del tiempo de los 10 mandamientos y eso, yo la recuerdo mucho, que había en esta escena, el director de esa película puso a 3 varones, obviamente con su vestimenta, ¿no? Así como si fuera una, ¿cómo le llaman? Una gorra, ¿no? No era el talit, no era nada de eso, sino
era como una especie de gorra. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando ellos interactúan con Abraham en la película, pues se ve el rostro de una persona, del actor que interpreta al Señor, ¿verdad? Entonces, pero es el mismo rostro. Y nosotros podemos entender en lo que ya hemos estudiado en Jueces, ¿no? En Josué, lo que hemos mencionado en Josué, que hubo apariciones preexistentes del Señor Jesucristo, ¿no? Que todos lo vieron. Lo vio Josué, lo vio Gedeón, lo vio bueno, la mamá de Sansón. O sea, hubo varios, ¿verdad? Varios momentos en que la imagen, o la aparición preexistente, teofanía se llama, o así le llaman, ¿no? En el estudio teológico de la escritura, esta teofanía pues se presta para entender, ¿verdad? El rostro de quien vio a Abraham. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo conocí a Abraham. ¿Cómo lo conoció? ¿Cuándo lo conoció? Le dijeron, pues ¿cómo crees? Si tú tienes 30 años, ¿cómo lo vas a conocer? Eres muy joven. ¿Por qué? Porque él se le presentó en su tripartita personalidad. Y el rostro que vio, no se asusten, porque obviamente habrá, pero dice, encubriré yo a Abraham todas estas cosas, sabiendo que de dónde venía ese entendimiento de Abraham, amados y amadas. Pues obviamente del conocimiento que él tenía de esta revelación que él tuvo, esa revelación que nosotros hemos estado buscando. Entonces, fíjense, aquí viene lo más importante. Dice en el verso 20 del capítulo 18, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Está hablando Jehová. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí 2 varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Jehová. Eran 3, bajaron 2 y se quedó con 1. Tripartita personalidad. O sea, perdón, pero aquí está clarito. Es una unidad indivisible. Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Uno solo. Ejad. Una unidad indivisible que no se puede dividir. Y esto que les comento vino a raíz de ese comentario, ¿verdad? En redes sociales donde dice, o donde muchas veces hemos utilizado el ejemplo del agua para explicar esto. Fue una revelación, estoy seguro que fue una revelación a alguien en su momento, ¿verdad? En el entendido de esta palabra. Y ese entendimiento, ¿verdad? Del agua, el agua es H2O en sólido, líquido y vapor. O sea, es H2O, no hay otra forma de verlo. Entonces, al entender nosotros, y alguien dice, no, pues está mal proporcionado porque pues, se está haciendo y deshaciendo ahí. No. O sea, es una explicación perfecta, es una unidad indivisible. El Padre tiene su propósito, o sea, para nosotros, y perdón que lo diga así, pero debemos de entenderlo. El Hijo tiene su propósito, su encargo, y el Espíritu Santo tiene su encargo, pero sigue siendo, a ver, usted no va a lavarse las manos con vapor, se quemaría. Usted no va a enfriar una leche, ¿verdad? En agua hirviendo, o sea, así en agua hirviendo. Usted enfría con el hielo, ¿verdad? Un refresquito, un agua de horchata, ahora con el tamarindo, la horchata y la jamaica, perdón, el limón, la horchata y la jamaica para hacer la bandera tricolor. No los enfrió con agua hirviendo, es el agua, pero no lo enfrió con vapor, tampoco, lo enfrió con hielo. O sea, sigue siendo lo mismo, no es diferente, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces dice, descenderá ahora y veré si han consumado. Se apartaron de ahí 2 varones, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás. O sea, Abraham le dijo al Señor, destruirás también al justo con el impío, quizá haya 50. O sea, Abraham se quedó negociando
como buen hebreo, y hay muchos cristianos que también ya tienen esta cualidad, ¿verdad? Son buenos negociantes, este, y se quedó negociando con él. Si hubiera 50 justos, si hubiera, y Jehová le respondió, este, entonces Jehová, si hallaren en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. Destruirás aquellas 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no, no lo destruiré. Y si ahí hallare, y si hallare ahí 45, y volviendo a hablarle, y dijo, quizá se hallarán ahí 40. O sea, estuvo negociando. Y debemos de entender, ¿con quién estaba Abraham? Con Jehová. Pero dice, descenderé. Ahora aquí muchos dicen, bueno, es que eran mensajeros con autoridad delegada. ¿Ok? Vamos a decir, eran enviados con autoridad delegada, pero no ángeles. No era Miguel, Gabriel, porque el Espíritu Santo no se hubiera detenido a poner los nombres de los ángeles. Acuérdese, todo, Gabriel tiene su propósito escrito en la Escritura al entender qué significa Gabriel. Rafael, lo mismo. Miguel también. Entonces, es entendido que si era necesario que el Señor fuera con escolta, ¿no? Con sus 2 guardaespaldas, entonces, bueno, ahí lo podemos ver. Pero fue la tripartita personalidad de Jehová, y lo tenemos que entender, amados. Lo tenemos que visualizar. ¿Por qué? Ahora, esto, ¿en qué nos ayuda, en qué nos beneficia? Porque vamos a tener una visión bíblica, amados, y cosas tales, cuando el enemigo venga, también ellos iban a venir como una trinidad, porque ellos no se pueden unir, porque ellos no es su esencia. Ellos fueron creados, ¿verdad? Ellos fueron sacados, ¿verdad? De un contexto diferente. ¿De a quién me refiero? A la que sí va a ser una trinidad, y por eso muchos cristianos van a voltear, van a ser engañados, porque no entienden estas cosas. Y sí es necesario entenderlas, porque así en 3 dioses, ¿quién se va a presentar, amados y amadas? Pues Satanás, y el falso profeta, y la serpiente antigua, y el anticristo. Ahora andan diciendo también que el anticristo no es una persona. O sea, hay tanta, de veras, para tantos sábados, a ver si nos da tiempo, porque sacan cada cosa los cristianos, amados, o gente que se dice cristiana. Y que el milenio, hace un par de años, un antiguo amigo, discípulo y colaborador y todo, me habla y me dice, ¿no?, que el milenio ya se está llevando a cabo, los 144,000 no son lo que creemos, o sea, con un montón de cosas que tremendas, amados. Y lo peor de todo es que eso se pasa en YouTube, en videos de YouTube, y la gente lo ve, y la gente lo oye, y la gente lo percibe. Pero precisamente por eso es necesario estudiar la Escritura de una manera sistemática, sabia, con el entendimiento y la dirección del Espíritu Santo. Porque para cuando lleguen esos momentos, a nosotros no nos engañen ni nos tomen el pelo, amados. De verdad. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo bajaron a Sodoma. ¿A qué bajaron? A rescatar a Lot, a sacar a Lot, a guiar a Lot. ¿Qué pasó cuando los perversos de ahí de Sodoma quisieron conocerlos? Ya hemos estudiado esa palabra ahora en el estudio de los jueces, con el levita y la concubina. Conocerlos. O sea, y pues obviamente el Señor tuvo que actuar, ¿no? Dándoles una ceguera. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de esos 2 varones? Ir a rescatar y a guiar a Lot y su familia. El Padre está en su trono. ¿Quién bajó y quién está hoy con nosotros para rescatarnos, salvarnos y guiarnos? Efectivamente, amados, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo.
Entonces, amados, de verdad, mire, aquí está. Usted lo puede leer, usted lo puede escudriñar, usted lo puede ver. La tripartita personalidad. Es una sola esencia, una sola esencia. El Señor le pidió a Abraham, capítulos antes, que partiera, que le trajera 3 mamíferos, ¿no? Y de que le trajera un par de palomas, ¿no? Que las palomas las vemos en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, que fue lo que alcanzó a llevar María y José para honrar al Señor. Pero eso tiene otra connotación también. Y el punto es, ¿no? Que cuando Abraham parte, el Señor le dice, parte a los animalitos, a los cuadrúpedos, a los mamíferos, y pon mitad enfrente de otra mitad. Uno estaba hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto. Lo mismo, es la misma esencia, ¿no? La sangre representa al antiguo pacto y al nuevo pacto. O sea, piénselo, escudriñelo, examínelo, amados y amadas. Y después, ¿cuántos animalitos son? 3. Ese es un pacto que tal vez en algún momento abordaremos, pero es una costumbre beduina en el tiempo de Abraham, porque Dios se tenía que comunicar con Abraham con algo conocido por Abraham. Entonces un pacto matrimonial era lo más lógico. Y así se casan, amados. La gente beduina, ancestralmente, ellos se casan de esa manera. El padre de la novia, el padre del novio, se pone, ¿verdad? Ahí enfrente matan un animalito y se ponen enfrente del charco. Y el charco, ¿verdad? Está ahí, ven, Ishmael, el charco está ahí, y entonces el padre del novio, que es el primero que pasa, dice, se quita el calzado y se mete al charco. Y entonces ahí declara, si mi hijo falla en el cumplimiento de este pacto, la suerte de este animalito sea sobre mí, no sobre mi hijo, sobre mí. Entonces ya se va, ¿verdad? Se sale del charco y ahora el padre de la novia se quita el calzado y hace lo mismo. Llega a la mitad del charco, con una mitad de un lado y la otra mitad del otro, y pártelos por la mitad, dijo el Señor, ¿no? Le dijo a Abraham. Entonces ahí lo entendemos, ahí lo sabemos, ahí lo descubrimos. Entonces dice, aquí tú vas a poner una mitad y enfrente la otra, y ahí está el charco. Y se pasa el papá de la novia. Y el papá de la novia dice, si mi hija falla en el cumplimiento de este pacto, porque es un pacto, no es un contrato. Una idea también muy equivocada que el día de hoy tenemos. Este pacto se quebranta, pues la suerte de este animalito sea sobre mí. Entonces, en la imagen bíblica que tenemos, en el momento de ese pacto, es que el único que pasa es ese horno humeante y la antorcha encendida. Clarito, amados, o sea, está clarito. El Señor le mostró, así como dice aquí, le encubriré yo a Abraham todo lo que va a pasar, todo lo que voy a hacer. Por supuesto que no, porque en él van a ser benditas la gente de la tierra. Entonces tenemos que entender, amados, que aquí está clarito la tripartita personalidad de Dios. Y entonces Abraham ya no tuvo que entrar al charco. ¿Por qué? Porque el Señor asumía la responsabilidad del pacto. ¿Y qué fue lo que vio ahí Abraham? ¿Qué fue lo que vislumbró Abraham? Pues obviamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, de nuestra salvación. Y esa, amados, es la forma más contundente de estudiar y de abordar este tema. Tripartita, personalidad de Dios o Trinidad, 3 dioses. ¿Es importante? Sí es importante, porque vienen días en que se va a levantar una Trinidad, 3 dioses. ¿Por qué? Porque nuestra mente griego-helenista, romana católica, y muchos dioses, y el dios de esto, el dios de aquello, el Huitzilopochtli, y el otro, y la otra, y en fin, o sea, un montón de dioses, porque esa es la naturaleza del ser humano. Y entonces se va a levantar aquel, el falso profeta, el anticristo, y la serpiente antigua,
y ahí van a ir todos. Pero si entendemos la naturaleza del Señor, amados, estamos del otro lado. A partir de hoy, estúdielo y véalo, analícelo. Y usted se dará cuenta y será premiado por el Espíritu Santo con el conocimiento de que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Yahvé Ejad, un solo Dios, en tres partes, en su esencia, indivisible. En su función, cada parte tiene su propósito. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Yo no tengo tres personalidades. No estoy loco, ni soy un esquizofrénico, gracias a Dios. Pero tengo alma, cuerpo y espíritu. Que Dios los bendiga, amados. Nos vemos en la noche con la ayuda de Dios para el capítulo que no vimos. Bueno, no capítulo, ya dijimos que no iba a haber capítulos, ni tampoco episodios. Pero para la reflexión del día de ayer, con motivo del 16 de septiembre, a propósito del 16 de septiembre, pues tuvimos algunas actividades. Tuve por ahí alguna actividad también necesaria y me ocupé todo el día también en atender asuntos del Señor. Entonces, pues aquí vamos a estar hoy en la noche con la ayuda de Dios si no se presenta alguna situación, y si no, el día lunes nuevamente sin falta nos estaremos viendo aquí a las 12 del mediodía. Que Dios les bendiga, que tengan un fin de semana pues intenso, de descanso, ¿verdad? De intenso descanso que hace falta, y que Dios les bendiga, que el día de mañana en sus congregaciones tengan la bendición del Señor, y todas aquellas personas, ¿verdad?, que siguen estos videos y estas reflexiones, que Dios les bendiga, estas respuestas, que Dios les bendiga con el propósito del conocimiento, que es nuestra bendición y nuestra fuerza. Que Dios les bendiga, nos vemos el día lunes.